aquí, hermanos. El Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos más fe, más confianza, porque nos recuerda que estamos en el desierto. Vamos caminando hacia la tierra prometida. Así es que no se ha terminado la prueba. Es importante entonces comprender que nunca se ha apartado la nube ni la columna de nosotros, sino que siempre ha estado aquí. Así es que démosle gloria, honra al que vive para siempre. Bendito sea su santo nombre. Vamos al libro de Marcos en su capítulo 8, porque Dios es bueno y su palabra vive para siempre, ya que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Aún en el cielo seguiremos aprendiendo de la palabra del que vive para siempre. Bendito es el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. El libro de San Marcos en su capítulo 8. Bendito es el Señor. Amén. Santo es Dios, aleluya. Gloria a Dios, amén. El Señor quebranta nuestro corazón, pero estemos contentos, alegres. Él está aquí. Bendito sea su santo nombre. Gloria a su santo nombre. Libro de San Marcos en su capítulo 8. Vamos a leer los versículos 22 al 26. Bendito es el Señor. Amén. Dígame si ya todos lo tienen. Hemos titulado esta enseñanza Betsaida, casa de la pesca. Bendito es el Señor. Que eso es lo que significa Betsaida. ¿Qué significa Betsaida? Casa de la pesca. Bendito es el Señor. Amén, ya todos lo tenemos. Libro de San Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 26. Así dice la palabra bendita del Señor. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Oramos. Padre celestial y poderoso Creador, te damos muchas gracias por este nuevo amanecer, un día más para poder bendecir tu santo nombre, un día más para poder darte gracias y glorificarte, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias te damos por esta oportunidad que nos permites de venir a acercarnos al lugar de reunión, a la casa de oración, puerta del cielo, para que de esa manera permita, Señor, que tu Santo Espíritu toque nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, sintamos el fruto de tu presencia, el gozo, esta paz que solo da tu presencia, la benignidad, templanza y mansedumbre que solo da tu Espíritu Santo, y por eso te damos gracias. Ahora te rogamos, Padre, tengas misericordia, que limpies mi vida, mi corazón, limpia mi mente, y habla tu Espíritu Divino, para que este mensaje llegue a los corazones, llegue a cada uno de nosotros, pues todos tenemos hambre y sed de ti. Padre bueno, sabiendo que haces más de lo que no sabemos pedir, te damos muchas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Pueden sentarse todos los que dan gloria al que vive para siempre. Bendito es el Señor. Estamos en la alabanza y estamos glorificando y sintiendo la presencia. Y no entiendo por qué se corta cuando empezamos a escuchar la palabra del Señor. Si debería de ser lo contrario, vamos subiendo
hasta la plenitud. Lo hemos dicho ya muchas veces. La plenitud, ¿quién es? Para nosotros es Cristo. Y la plenitud es el clímax, es lo máximo, es la cumbre, es la cúspide, es donde pues, ya no hay más. Así es que vamos ascendiendo hasta sentir la gloria, escuchando su voz, su palabra. Así que no se desanimen, alabemos al Señor. No necesitamos la música para alabar al Señor, así que cada uno debemos alabar al Señor, con música o sin música. No que menosprecie la parte de la música, no estoy menospreciando esa parte, es importante, es la que abre el corazón. Pero nosotros, con música o sin música, debemos glorificar al Señor en todo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros glorificamos el nombre del Señor, Él se manifiesta, Él se mueve en nuestra vida. Él se alegra de que nosotros creemos que Él está aquí. Porque el que glorifica al Señor cree que Él está aquí. Si no, va a decir, pues estoy loco, porque ¿a quién le estoy hablando? Pero sabiendo que el Espíritu de Dios está aquí, glorifica con todas sus fuerzas. Así es que tengamos ánimo, hermanos. El Señor está aquí. Por eso el día de hoy nos trae esta enseñanza, para que cada uno de nosotros entendamos que es importante comprender que no es lo mismo todo el tiempo con nuestro Salvador Jesucristo. Él no es homogéneo, Él es heterogéneo. Él no hace las cosas de una sola forma, sino que Él es múltiple. Simplemente vean las flores. Simplemente vean cada día que pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Cada día tiene su propio afán, dice el Señor. Así que el tema del día de hoy es el conocer a Jesús requiere de tiempo. El tema que hoy quiere llevarnos el Señor a comprender que conocer a Jesús requiere de tiempo, requiere de entregarle el corazón, requiere de buscarlo, requiere de tratar de comprender lo que nos ha dejado. Hemos hablado que el lenguaje de Dios, ¿cuál es? Su palabra bendita. ¿Cómo vamos a podernos comunicar, platicar con Él, entender lo que a Él le gusta, lo que no le gusta? Platicando con Él por medio de su palabra. Así que Jesús nos revela por medio de su palabra cómo sus discípulos, en este caso, luchaban con sus creencias, con sus costumbres, para poder entender quién era verdaderamente Jesús de Nazaret. Ya que la palabra nos muestra que los discípulos del Señor había en su mente muchas dudas. Todo el mundo que leía las profecías decía que venía un Salvador, que venía un nuevo Rey, que venía un Mesías, que venía un libertador. Y todo el mundo entonces, escuchando que había llegado esa promesa de que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se vino a hacer carne, vino a hacer cumplir la promesa de los profetas. Entonces el mundo creía que iba a haber libertad en los romanos, que en ese momento oprimía al pueblo judío. Sin embargo, no era así, hermanos. El Señor quería mostrarle entonces a sus discípulos que Él no venía a libertarlos del yugo romano, Él venía a libertarnos de la opresión de Satán. Es algo que entonces poco a poco iban tratando de entender, y podemos notar lo que al final, cuando el Señor entrega su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, aún en ese momento todavía había duda de que verdaderamente fuese el Señor el Hijo del Dios viviente. Todo lo que respira aquí, hermanos, alaba al Señor. Así es que tenemos un miembro más de esta iglesia que cuando alabamos al Señor, también alaba al Señor. No se espanta, no se sorprenda. Ya es parte de la congregación. Bendito es el Señor. Así que, hermanos, hoy el Señor quiere mostrarnos que de la misma manera que estos hombres, pudiendo o buscando tratar de entender si verdaderamente Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, el que hacía cumplir la profecía, el Mesías esperado, entonces es que lo seguían, entonces es que iban con Él. Amén, aleluya. Y aquí la palabra hoy nos muestra un segmento, una historia de un hombre cuando nuestro Salvador Jesucristo, llegando a Betsaida, le trajeron un ciego.
y le rogaron que le tocase. Lo que está hablando que no precisamente el ciego buscaba que tocase el Señor a este hombre para que viese, sino que dice que le trajeron y le rogaron al Señor que le tocase. Todo lo contrario, ¿se acuerdan de aquel hombre Bartimeo? ¿Sí se acuerdan? Bartimeo, ¿qué hacía cuando le dijeron está Jesucristo pasando por acá? Él gritaba con todas sus fuerzas. Sin embargo, podemos ver que la palabra aquí nos muestra que llevándole a un ciego, le rogaban que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, dice la palabra, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. La palabra nos muestra cómo el Señor iba enseñando a sus discípulos poco a poco, de una manera variada, de una manera diferente, para que ellos creyesen, no solamente en la mente, sino en el corazón, que verdaderamente aquel que los llevaba, que el maestro que les enseñaba, era verdaderamente el verbo que se había venido a hacer carne. Bendito sea su nombre. Así que por eso entonces seguramente el Señor utiliza este método con aquel hombre que entendemos aún sin ánimo, aún sin creer quizá que era el Salvador que le iba a abrir los ojos. Dice que le llevaron al ciego y que le rogaron que le pusiera las manos encima. Entendemos quizá que eran amigos de él, o entendemos que eran discípulos del Señor, que sabiendo que este hombre necesitaba de Jesucristo, lo acercaron a él. Amén, aleluya. Así que la palabra nos muestra que entonces este hombre, acercándose, le puso las manos encima, dice, sacándolo de la aldea y escupiendo en sus ojos. Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Lo cual les vuelvo a repetir, que podemos entonces entender que el Señor no es que hubiese disminuido su poder, no es que no pudiese en un instante abrir los ojos a aquel hombre, sino que conociendo quizá la poca fe de ese hombre, era necesario que hacer crecer su fe. Y por eso es que alarga esta sanidad, y por eso es que utiliza otra manera para que entonces aquel hombre empiece a creer que verdaderamente, escupiendo en sus ojos, que poniendo la mano sobre sus ojos, que tomándolo de las manos y llevándolo, dice, sacándolo fuera de la aldea, entonces dándole esa confianza, sabiendo que el maestro estaba ahí, y creyese que entonces iba a poder abrir sus ojos. Así que el Señor nos muestra cómo Él también de esa manera va llevando a sus discípulos a que ellos vayan creyendo que no es una forma nada más o una rutina que se utiliza para que entonces el milagro pueda suceder, sino que el Señor, enseñándole, dándole confianza a ese hombre, también enseñaba a sus discípulos que había que caminar con Él, que había que dedicarle tiempo a Él, que había que creerle que Él es el Maestro, que Él es el Salvador y que Él era el que había de abrir los ojos a aquel ciego. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Lo que les repito, el Señor utiliza esa manera para que sus discípulos entonces aprendan. Luego le puso otra vez las manos, dice, sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, dice. Bendito es el Señor. De esa manera podemos entonces notar que el Maestro nuevamente cumple su promesa de que Él es el Hijo del Dios viviente y que ha venido a darle pista a los ciegos y oído a los sordos. Y aquí nos lo muestra cómo Él, con misericordia, con paciencia, tratando de comprender a este hombre que no viendo, solamente habiendo escuchado que había llegado la promesa de la profecía, entonces es que lo trató, lo llevó, le dedicó tiempo para que de esa manera también sus discípulos mirasen cómo trabajaba el Maestro. Bendito es el Señor. Podemos entonces mirar que Jesús muestra un milagro similar con otro ciego. Podemos ver su poca actitud
de los necesitados que dependían de sus amigos. Leo aquí para todos en Marcos 7, 31 al 37. Marcos 7, 31 al 37 dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Es lo que les estoy comentando, hermanos, que para que nosotros conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, es necesario que caminemos con Él, es necesario que platiquemos con Él, es necesario que conozcamos al Señor más de cerca. Y es lo que Él trataba de hacer al hacer estos milagros, estos prodigios, porque no dudamos que el Señor en un instante hubiera dado oído a aquel que no oía, o vista al que no veía, sino que utilizando esto, era la manera en que Él iba enseñando, iba dándoles confianza a sus discípulos, así también como dándose cuenta de que la poca fe de aquellos que iban a ser sanados era necesario que creciese. Con lo cual hoy podemos entender, hermanos, que es necesario que nosotros que pidamos fe, que le pidamos más fe al dueño de la fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible que nosotros podamos agradar al Señor. Y hoy nos está mostrando esta historia donde nuestro Señor Jesucristo nos muestra un tipo de personas, un tipo de gente que tiene una actitud, pues, llamémosle desanimada, negativa, con falta de fe, que quizá no puedan creer y confiar que esta es la verdadera palabra del que vive para siempre y que tiene poder, como lo está escrito, para hacer los prodigios y milagros que menciona en estas historias. Jesús trabaja en todos sentidos y trabaja abriéndole los ojos a este y los oídos a aquel hombre también que hemos mencionado, mostrándonos y mostrándole a sus discípulos que Él es el Maestro y que Él tiene el control. Pero entonces necesitamos que conocer al Maestro. Necesitamos que ir más allá con Él. Necesitamos que buscar más de su presencia. Necesitamos que escudriñar sus escrituras. Alaben al Señor. Bendito sea su nombre. Él nos ha dejado dicho que escudriñemos las escrituras, pues en ella nos parece que está la vida y que ella da testimonio de Él. De esa manera entonces hoy, hermanos, el Señor quiere mostrarnos por medio de Marcos en su capítulo 8 que hemos leído, en su versículo 22, que Jesús quiere sacar a este hombre de la aldea porque es necesario que salga de ese círculo, que salga de esa monotonía, que salga de esa falta de fe. Y es el día en que el Señor habla a cada uno de nosotros que necesitamos vivir de la misma manera, hermanos. Porque hay muchos ciegos y hay muchos sordos que aunque pueden venir, aunque pueden estar sentados aquí, siguen en ese mismo círculo, siguen en ese modo de vivir y no ha habido ningún cambio verdadero en donde puedan dar testimonio que ciertamente el Espíritu de Dios vive en sus corazones. Es por eso que hoy Jesús quiere sacarte de ese contexto, sacarte de ese círculo, sacarte de ese pensamiento, hacerte salir de esa vida rutinaria que te está llevando a ese desánimo, a esa tristeza, a esa falta de fe, de dudar de que esta palabra es la palabra fiel y verdadera del que vive para siempre. Por eso la palabra nos dice que vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase.
Hoy es necesario, hermano, entender que sí es bueno que lleguemos, que estemos aquí, que quizá fuimos invitados, pero necesitamos que abrir nuestros labios, ya que la palabra nos está mostrando que quizá este hombre no tenía la fe suficiente para él poder hablar. Pero hemos hablado ya de que también la intercesión tiene poder en el nombre del Señor para hacer prodigios y milagros. Así podemos entonces darnos cuenta que le rogaban al Señor que le tocase. Es importante que cada uno de nosotros hablemos y expresemos lo que hay en nuestro corazón ante sus plantas, ante sus pies, porque escrito está que aquel que confiesa con su boca y cree en su corazón, las cosas le serán hechas. Entonces el Señor. Así que el Señor quiere que salgamos de esa rutina, que emprendemos una nueva actitud. La palabra nos muestra entonces que Jesús, tomándolo de las manos del ciego, le sacó fuera de la aldea. Es importante tener la confianza de que si Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que si creemos que esta palabra es la palabra del que hizo los cielos y la tierra, tengamos que fe, dedicación, tiempo, para que Él nos tome de las manos y entonces nos saque de donde Él quiere sacarnos, de esa tristeza, de ese desánimo, de esa falta de fe que estamos viendo en esta historia. Jesús quiere que confiemos y que dejemos que Él nos guíe, hermanos. Es necesario, como ya lo hemos escuchado muchas veces, que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Es necesario entonces, hermanos, que entendamos que si hemos aceptado a Cristo y que hemos entregado nuestra vida para Él, entonces no podemos tomar decisiones, no podemos ir y venir o hablar y hacer, sino antes preguntarle al Señor si eso es su voluntad, si eso es lo que Él quiere que nosotros desempeñemos. Él quiere entonces sacarnos, Él quiere entonces sacarnos de ese contexto, de esa rutina, para que entonces confiemos y dejemos que Él sea nuestra guía, nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida que está en el cielo. Bendito sea su nombre. Para poder entonces entender la palabra de Dios, necesitamos entonces empezar a conocer a Jesucristo. ¿Y cómo vamos a empezar a conocer a Jesucristo? Leyendo su palabra. Hay muchos, y me incluyo, que llegamos quizá al anochecer y doblamos nuestras rodillas y oramos. Que amanece por la mañana y doblamos nuestras rodillas y oramos. Que si en la tarde, en mediodía tenemos un tiempo, podemos buscar un lugar, doblar las rodillas y oramos. Y si no, en todo tiempo hablamos con el Señor y oramos. Pero también, hermanos, hay necesidad de entender que no solamente Él quiere escucharnos, sino Él también quiere hablar con nosotros. Y esa es la parte que está faltando a la mayoría de la iglesia, entender que sí, está bien que oremos, pero falta el complemento que es escuchar sus palabras también. Y Él ha dejado su palabra para que en todo tiempo hablemos con Él. Es necesario entonces entenderlo, hermanos, que Jesucristo ha venido a la tierra para mostrarnos que era verdad. Aquel que está sentado en el trono vino a mandar a su Hijo para mostrarnos a cada uno de nosotros que el poder que Él tiene es grande y que está por encima de todo principado y potestad. Y por eso nos dejó mostrado y para eso dejó plasmado en este libro todas las cosas que hizo. Y por eso el apóstol Pablo dice que el Evangelio es la potencia de nuestro Dios viviente. Pero nosotros debemos entender, hermanos, que si nosotros no nos dejamos guiar por el Maestro, que si nosotros no platicamos con el Maestro, que si nosotros no escuchamos al Maestro, entonces nosotros no podemos recibir el complemento que a cada uno de nosotros nos falta en nuestra vida. Pues la palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y ese es el punto que hoy el Señor quiere mostrarnos, que para que nosotros conozcamos a nuestro Salvador Jesucristo, no nada más como una historia, no nada más como unas líneas escritas, no nada más como prodigios y milagros en el tiempo pasado, sino que se manifieste el poder y la gloria de esta palabra que está aquí entre nuestros ojos
es que traigamos nuevamente al Espíritu a nuestra vida, es que traigamos nuevamente al Maestro en persona en nuestro corazón. De esa manera entonces podemos entender cómo nos revela la palabra, que nosotros, para que podamos dar testimonio, de ser testigos fieles, que es verdad que la palabra de Dios tiene poder, necesitamos que al que levantó a Jesucristo de entre los muertos, al que bautizó a Jesucristo en el Jordán, al que se manifestó en Cristo en todo momento, para que entonces de esta manera, esta palabra que tiene poder, pero que necesita el complemento, que es el Espíritu de Dios, entonces surta el efecto que cada uno de nosotros necesitamos manifestar. Pues Él ha dicho que somos el cuerpo que está en la tierra. Somos su cuerpo, hermanos. Pero así como Él necesitó la presencia del Espíritu Divino, ahora cada uno de nosotros necesitamos ¿qué? Ese Espíritu Santo, para que la palabra surta el efecto, tenga el poder, se manifieste su gloria. Y así de esa manera podemos entender que Él quiere llevarnos a esta dimensión, a esta profundidad, de que no solo veamos la palabra como una historia pasada, sino que la traigamos a aplicarla a la vida actual. Bendito sea el nombre del Señor. Alaben al Rey. Gloria a Dios. Cristo vive, aleluya. Él quiere que conozcamos su poder, su gloria, pero para conocer a Jesús se requiere de tiempo. Y la palabra hoy nos está mostrando una historia de un hombre que quizás sin fe, pero habiendo quien le amaba, habiendo quien creyendo en el Maestro, en Jesucristo, se lo llevaron para que Él pusiese sus manos y abriese sus ojos. Hoy es el día en que el Señor quiere abrir los ojos de cada uno de nosotros. Hoy es el día en que el Señor quiere mostrarnos a cada uno de nosotros que de manera particular, de manera independiente, va a trabajar con cada uno de nosotros. No va a ser lo mismo, no va a ser en el mismo instante, no va a ser de la misma manera, sino que Él sabrá su método, su forma, porque hay falta de fe en muchos de nosotros. Amén. Es lo que nos está mostrando la palabra. Este hombre no tenía fe, por eso los demás rogaron para que le pusiese las manos. Y hoy el Señor quiere hablarnos de eso. Necesitamos la fe, porque es la puerta, les he dicho, porque es la forma de entrar a la dimensión espiritual. Y cuando la puerta se abre por medio de la fe, entonces, ¿cuál es la llave que nos transporta de manera confiada, de manera segura en ese mundo espiritual? El nombre poderoso de nuestro Señor. Así que entonces la palabra nos está mostrando, hermanos, que para poder ser sanos necesitamos que el contacto de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos ver en ese mundo espiritual, más allá de unas líneas, más allá de una historia pasada, sino que esta historia se haga real ante nuestros ojos. Necesitamos que depositar la confianza en Él, dedicarle tiempo para conocerlo, para que entonces haya una revelación. Necesitamos que Cristo ponga sus manos sobre nuestros ojos. Al salir fuera de la aldea con el ciego, habla de una intimidad a la que Jesús quiere que nosotros entremos. Amén, gloria a Dios. ¿Y cuál es la intimidad que nos ha recomendado Jesús tener con Él? ¿Cuál es? Mateo 6:6. Vamos. Para que la palabra nos hable y de esa manera no sea el hombre, sino Dios quien esté hablando al corazón de cada uno de nosotros. Y dice el Señor, Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es la forma en que nosotros empezaremos a conocer a Jesucristo? No solamente en nuestra mente, entendamos eso. No es conocer a Cristo en la mente, no es que se aprenda la palabra de memoria, sino que escudriñando esa palabra que he aprendido, doblando las rodillas en la intimidad, buscando su presencia, porque Él te ha sacado de la aldea, de la vida humana, de la vida natural, para llevarte a la vida sobrenatural, pues el que se une al Señor, un espíritu es con Él.
entonces es que Él quiere hablarte. Cuando tú empiezas a leer la palabra, Él te mete a esa dimensión espiritual en donde el Espíritu Santo te habla por estas líneas, no nada más de la historia de un ciego, sino de tu vida personal. Lo que tú necesitas para que abras los ojos y puedas creer y ver y saber que es verdad, que Dios está aquí, que aunque ese Espíritu Santo también está presente en tu vida. Así que el salir fuera de la aldea con el ciego significa que el Señor quiere que tengamos una intimidad con Él, y nos lo enseña cómo podemos alcanzar esa intimidad con Él. ¿Cómo? Dijimos orando aquí sí es bueno, pero no nos dice que aquí. ¿Orando en dónde? En lo particular, hermanos, porque es necesario que lo que se trabaja en lo secreto, en lo particular, entonces venga a ser manifiesto por el Señor en lo público, en lo general. Así es como funciona esta historia. Así es como funciona el poder del Señor. Así es como funciona para hablarnos hoy de esta manera. Aunque habiendo un hombre que ni siquiera sabemos quién era ni cómo se llamaba, la palabra es para cada uno de nosotros. Y por eso se ha quedado plasmada esta historia. Porque hay muchos que tienen una fe muy débil. Hay muchos que quizás no tengan fe. Hay muchos que están dudando que esta palabra pueda ser para ellos. Es necesario que doblemos las rodillas. Es necesario que le buscamos en lo íntimo. Es necesario que rogarle que abra nuestro corazón. Bendito sea su nombre. Y llegará el momento entonces que aquí en lo público, como hemos rogado ya muchas veces, el Señor lo sabe, nos bautizará con un Pentecostés, nos bautizará con una visión, nos bautizará con un milagro, nos bautizará con un don, nos bautizará con un prodigio, algo que sea de Él y no más. Algo sobrenatural que entonces pueda dar testimonio a nuestro corazón que es verdad. Dios está vivo. Dice en Marcos, en su capítulo 8 que hemos leído como texto base, en su versículo 24, que Él mirando dijo: ve a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Jesús hace un milagro de forma gradual, porque no todos los milagros suceden de la misma manera, lo decía. El Señor quiere mostrarnos eso, hermanos, que tengamos confianza, que tengamos fe, que tengamos paciencia. Él quiere templarnos, Él quiere fortalecernos, Él quiere que tengamos toda la fuerza necesaria que se requiere para poder abrir esa puerta dimensional que se llama el mundo espiritual. Necesitamos la fe, hermanos, pero no una fe mental, no una fe lógica, creyéndolo aplicar, aprendiéndote Hebreos 11:1, no, sino una fe que rebase lo mental, que rebase lo lógico, que le rebase lo psicológico, sino que entre a tu alma, a tu espíritu, una fe espiritual. Una fe que crea completamente que puedes bajarte de la barca y caminar sobre las aguas. Una fe suficiente que sea, que no importa, aunque seas llevado al fuego, al horno de fuego, tú estás confiado que tu Salvador te salvará. Una fe suficiente que no sea quebrantada por ninguna circunstancia, aunque no llegue lo que tú estás pidiendo. Eso es lo que hoy el Señor quiere mostrarnos. Es necesario salir, y por eso dice que sacó de Betsaida al ciego. Es necesario que nos guíe tomándonos de sus manos, como oyendo su palabra. Ahora entonces sabemos que sí es bueno orar, pero que nos falta el complemento. ¿Qué? Leer su palabra. Necesitamos orar y leer su palabra para que entonces se complemente este proceso en donde nuestra fe se ha de desarrollar por el oír cuando leemos su palabra bendita. Así que entonces, hermanos, el Señor quiere que entendamos que no todos los milagros, no toda la vida de cada uno va a ser lo mismo para con Él. Él trabaja de manera particular con cada uno de nosotros y Él sabe cómo va a hacer las cosas.
Así es que démosle gloria al que vive para siempre y creamos que el Señor va a cumplir su promesa, que si somos hijos de Él, que si en verdad hemos creído su palabra, teniendo fe como un grano de mostaza, lo que le pidas te lo va a cumplir. Bendito sea su nombre. Trabaja también, dice, con poca fe, viendo esta historia del ciego. Pero también recordemos que esta historia nos muestra que Él también trabajaba sobre la vida de sus discípulos. Él trataba de que sus discípulos adquirieran esa confianza y la seguridad de creer que ese hombre que decía ser el Hijo del Dios viviente era verdad, que era cierto lo que decía. Así que debemos entonces dimensionar y tratar de comprender cómo luchaban sus discípulos. Pues así como cada uno de nosotros tratamos de creer, tratamos de comprender, tratamos de luchar de que es verdad, pero todavía nos está venciendo la lógica, la carne. ¿Por qué? No podemos ver, porque en el trabajo trabajamos, no sé, podemos nosotros decir 8, 10 horas, 15 horas, pero para el Señor le dedicamos unos 15, 20 minutos y eso se nos dio tiempo. Es ahí donde el Señor quiere llevarnos, hermanos, a que entonces Él nos dice: tienes fe, pero una fe lógica, una fe racional, en donde crees que tus fuerzas son mejor que las fuerzas. Así hoy el Señor quiere sacarnos de eso, hermanos, de la lógica humana, para que entonces nos dejemos llevar con sus manos. Él nos lleve a donde quiere que lleguemos, para que Él nos abra los ojos, para que podamos ver su verdad. Bendito sea su nombre. Así que por eso trabaja de una forma gradual, trabaja de una forma medida según tus fuerzas, según lo que puedes recibir, porque Él podía haber hecho el milagro inmediatamente, pero ¿de qué le habría servido a sus discípulos si nuevamente quedarían pensando en cómo le hizo? La palabra hoy nos ha mostrado que el Señor quiere que salgamos de ese círculo. La palabra del Señor hoy nos ha dicho que nosotros debemos que poner nuestra confianza en Él y tomarnos de sus manos. La palabra de Dios nos ha mostrado que así como sus discípulos tenían esa duda y luchaban en su mente para tratar de comprender cómo es el Salvador del mundo y no hacen nada para resolver nuestra opresión, nuestra esclavitud que tenemos, que nos oprimen los romanos. Hoy el Señor muestra de la misma manera que nosotros, siendo esos discípulos que continúan en esta historia, el Señor quiere que tengamos confianza, que tengamos paciencia, que tengamos más fe. Necesitamos más fe, necesitamos más confianza. Y para poder adquirir eso, nos ha enseñado que el Señor, buscarlo en lo privado, buscarlo en lo íntimo, para que de esa manera entonces, cuando nosotros estemos aquí, cuando venga un enfermo, cuando haya una necesidad, cuando el pueblo gima, cuando el pueblo clame, entonces ¿qué va a acontecer? Que Él en lo público va a hacer notar ese esfuerzo que hemos estado haciendo en lo privado, buscando de su presencia. Así que entonces el Señor nos muestra que trabaja con quizá una poca fe, como nos vemos en esta historia con el ciego, pero también porque mira a sus discípulos que también tienen poca fe. Así que hoy el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, hermanos. El Señor no deja nunca su obra a medias. Vamos al libro de Filipenses en su capítulo 1. Gloria a Dios. El Señor ha permitido que esta sanidad tuviese un proceso, tuviese ciertos pasos, porque era necesario desarrollar fe en el enfermo, así como también mostrarles a sus discípulos que necesitamos tener más fe para mirar los prodigios y milagros. Bendito sea el Señor. Dice en el libro de Filipenses, en su capítulo 1, el versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día
de Jesucristo. Hermano, tú debes creerlo. Hermano, tú debes confiar. Tú debes estar seguro que si el Señor te ha tomado como discípulo, Él no va a dejar a media su trabajo. Él lo va a terminar. También sus discípulos empezaban a entender quién era el Señor, quién era Jesús de Nazaret. Ya que aquel ciego, al haber abierto los ojos, seguramente ha de haber dicho: este es el Hijo del Dios viviente. Pues ese milagro no lo hace cualquier persona, ¿verdad? Así entonces sus discípulos también iban madurando, también de esa forma iban dándose cuenta que es verdad, que esta palabra tiene poder. Hoy esa es la tarea, hoy esa es la labor, hoy esa es la fe, hoy esa es la confianza en que el Señor está esperando que cada uno de nosotros tome para sí esta palabra, la tome para sí personal, la crea y la haga hacer cumplir, la haga hacer efectiva. Pues estando persuadidos de esto, dice el apóstol Pablo a los Filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es ya que ya recibiste el poder, no, sino que conforme a tu actitud, conforme a tu capacidad, conforme a tu fe, conforme a tu esfuerzo, conforme a tu confianza, entonces desarrollando fe, es que Él va a ir ministrando, es que Él va a ir dando, es que Él va a ir fortaleciendo tu vida en Cristo Jesús, hasta que seamos arrebatados, y entonces recibiremos esa plenitud que es nuestro Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, todos tenemos la misma oportunidad, la misma confianza de que el Señor, al habernos hecho llamar hijos de Él, Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. Pero necesitamos ¿qué? Creer. Necesitamos creer. Sin fe es imposible que Él se pueda mover. Y una vez desarrollando la fe, ¿cómo? Por medio de oír su palabra. Pues la fe viene por el oír. Por medio de leer su palabra, nos recomienda entonces leerla. ¿Cómo? Para oírla. Gloria a Dios. En voz alta. En voz alta. En voz alta. Para que de esa manera también te concentres y oigas lo que estás leyendo, y así venga la fe. Pues la fe viene, bendito es el Señor. Así que el Señor nos invita, hermanos, que no volvamos a la aldea, que no volvamos a nuestras costumbres, que no volvamos a lo que antes éramos, pues de modo que si alguno está en Cristo, el Señor nos muestra su prohibición de volver a contaminarnos con las costumbres de esta vida que estamos llevando. Una vida carnal que a Él no le agrada. Necesitamos salir. Dice en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 6. Bendito es el Señor. Segunda carta a los Corintios, en su capítulo 6. Nos dicen los versículos 16 y 18 que qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual nos manda salir, hermanos. Es necesario que nos tomemos de la mano de Cristo y que Él nos saque de esa aldea, de ese círculo, de esa vida pasada, para que entonces entendamos que saliendo de en medio, sacando de nuestro corazón todas las cosas que contaminan nuestra mente, nuestro espíritu, apartándonos, dice el Señor: no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que pongámonos de pie. Vamos al libro de San Juan para cerrar la enseñanza del día de hoy. Y de esa manera, hermanos, entonces entendamos, lleguemos a alcanzar a entender
que no se trata de que nosotros tengamos la voluntad, no se trata de que nosotros tengamos la fortaleza, no se trata de que nosotros hayamos entendido, sino se trata de algo más. Se trata de comprender que Jesucristo es necesario que venga a la escena. Jesucristo caminó 30 años en esta tierra, guardó los mandamientos, asistía los sábados a escuchar los pergaminos, los profetas. Seguramente era fiel en todo lo que ordenaba la ley, pero en esos 30 años nunca hizo un prodigio, nunca hizo un milagro, nunca echó un demonio fuera, y mucho menos los demonios se acercaban a decirle: tú eres el Hijo del Dios viviente. Por lo cual debe quedar claro y entendido que esta historia, hermanos, es para nosotros, para que entendamos que nosotros necesitamos rebasar esta cuestión lógica y mental de solamente leer la palabra por leerla, sino entenderla más allá, porque esta palabra, dice Juan, no es carne, esta palabra es espíritu, porque el espíritu es lo que da la vida. Así entonces, en el libro de Juan, en su capítulo 16, el Señor nos muestra quién es el que nos ha de revelar esta palabra poderosa en donde está escondido el poder y la gloria que se ha de manifestar en todos los que creamos en su bendito nombre. Libro de San Juan, capítulo 16, vamos al versículo 7. Hasta el 11. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Dice el Rey: pero yo os digo la verdad. ¿Quién está hablando? Nuestro Salvador Jesucristo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador que vendrá a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Vuelvo a leer. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si nosotros empezamos a leer sus sagradas escrituras, que si nosotros oramos, pero ahora leemos conjuntamente su palabra en medio de la oración, terminando al principio de la oración, entonces Él promete que habiendo subido a la diestra del Altísimo, enviará ¿a quién? Al Consolador, al que vendrá a nosotros, al que nos va a guiar, al que nos va a convencer, al que nos va a llevar a justicia y a entender que el Señor ha vencido ya por medio de la cruz del Calvario, hermanos. Él dice que entonces el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, por lo cual Él declara que nosotros somos más que vencedores, por lo cual entonces debemos que desarrollar y desatar esta fuerza que está esperando que cada uno de los que han creído en su Salvador entonces permita que sea Él el que ahora dirija sus pasos. Jesucristo dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Así nosotros, hermanos, cuando nosotros entendamos y creamos que no es leer una palabra, que no es solamente aprenderla de memoria, sino que necesitamos doblar las rodillas y leer su palabra y pedirle que aquella promesa que ha dejado, aquel que vino y aquel que mostró a Jesucristo con gloria y poder, que hizo milagros y prodigios, ahora también está aquí. Ha sido enviado. Hay para cada uno de nosotros esa presencia, pero necesitamos que buscarlo en lo íntimo, salir de esa aldea, salir de ese círculo, romper con esas malas costumbres, romper con esos temores, derribar esas dudas, derribar la poca fe o la falta de fe. Necesitamos que esforzarnos, tomarnos de la mano del Maestro y confiar que Él es el que nos va a llevar
a la vida eterna, pues Él conoce el camino. Y ahora nos muestra, y así como Jesucristo tuvo tal autoridad y poder, aún de ordenar al viento y a la mar que se sujeten y se sujetaban, aún de sanar, tocar a los enfermos, o solamente con su palabra ordenar a los demonios que salieran fuera, y se cumplía su palabra, es que el Señor nos está revelando que os conviene que Él esté allá. ¿Por qué? Porque no es Él el que lo va a venir a hacer, sino el que ha enviado para que el cuerpo de Cristo que está en la tierra haga entonces fungir y cumplir estas sagradas escrituras. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Así que el día de hoy, hermanos, entendiendo esta promesa, que aquel que come su pan y bebe su vino, representación de su carne y de su sangre, tiene la vida, entonces creámoslo, hermanos. Creámoslo. Cada que venimos a sentarnos con Él y hacemos cumplir esta promesa de recordarlo de esta manera y tener la fe de que Él va a venir a hacer cumplir la última parte que falta de esta promesa, porque dijo que lo hiciéramos hasta que Él volviera, entonces es que entendamos que lo que vamos a meter a nuestro corazón, no a nuestro estómago, es la misma presencia de su Espíritu. Por lo cual vayamos a la primera carta a los Corintios, en su capítulo 11, hermanos, para que tomemos unos breves minutos para reflexionar en lo que hoy el Señor quiere que entendamos. Bendito sea su nombre. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 11. Vamos a leer los versículos 27 al 29. Amén. Y dice el Señor: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que, hermanos, el día de hoy nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros comamos y bebamos, pero quiere que nosotros discernamos, quiere que nosotros reconozcamos, quiere que nosotros entendamos el mensaje y que ahora aceptemos al Salvador, no de una manera racional, sino creer lo que es de manera espiritual. Que es cierto que su Espíritu está dando testimonio de lo que se está diciendo aquí y de lo que se está desarrollando acá. De tal manera entonces que no hay nada que podamos en oculto poderlo guardar y decir que somos dignos de estar aquí, sino que el Señor nos manda, que dice: por lo tanto nos probemos cada uno a sí mismos, pero comamos y bebamos, reconociendo que hemos pecado, hermanos, porque estamos en un cuerpo de pecado, porque somos un cuerpo que nos lleva a la tentación, no solo de pensamiento, sino también de actitud. Así que el día de hoy el Señor quiere que todos reconozcamos que solamente hay un santo, que solamente hay uno que vive para siempre, que pudo vencer este mundo, y que solamente Él, por amor a nosotros, es el que ha venido a derramar su sangre preciosa. Así que escudriñas, hermano, busquen su corazón. Habló mal de alguien, le robó a alguien algo, pensó mal de alguien, deseó algo que no está bien, miró algo que no era lo correcto, dijo algo que no era lo que tenía que haber pronunciado. Duda de que Él le sane. Ese es un pecado. Tú
duda de que Él esté en cada reunión esperándonos, eso sí. Pone 1000 pretextos de no venir a la reunión, porque siempre hay un pretexto que el enemigo va a poner en nuestra vida para que no tengamos el compromiso de venir a encontrarnos con nuestro Salvador. Pídale perdón. Pidámosle perdón. No ha orado y doblado las rodillas en lo íntimo y no ha terminado leyendo su devocional de lectura diaria como muchos no lo hacemos. Pidámosle perdón, porque eso también es lo que está haciendo que no podamos avanzar, y el Maestro es paciente. Hoy nos está mostrando y nos está diciendo: tú eres ese ciego, tú eres el que no tiene fe, tú eres el que no me cree, tú eres el que no quieres tomarte de mis manos, tú eres el que no quiere salir de ese círculo en el que moras, en el que vives, en ese confort en el que te has quedado. Tú eres el que, aún abriendo los ojos, no ves claro. ¿Por qué? Porque no quieres dedicarle tiempo a tu Maestro. Entremos en oración, adoremos un momento, hermanos, busquémosle al Señor, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, y es lo que vamos a hacer ahorita. El discernimiento es aquello que nosotros necesitamos ver en nuestro interior, que es verdad. He pecado, Señor. Declaremos: Él es bueno y su misericordia es para siempre. Pero necesitamos expresar, necesita mover sus labios y abrir su corazón y pedirle perdón, porque no siendo dignos de estar aquí, mucho menos siendo dignos de que venga Él aquí, ha sido su gloria y su misericordia por medio de ese sacrificio en la cruz, que nos ha amado con tanto amor, que nos ha prevalecido con misericordia. Y aunque la gente hoy vuelve a estar en el hospital porque no puede respirar, y aunque la gente de momento le aparece una enfermedad y no sabe qué es, no quiere venir a las plantas de su Maestro para que Él ponga las manos y lo sane. ¿Por qué? Porque dudamos que Él esté aquí, porque no creemos que es verdad, que su Espíritu Santo está en nosotros, en cada uno, que hemos hecho un templo y morada de Él, y que ahora Él puede manifestarse como lo hizo con nuestro Señor y Salvador. Hable con Él. Reconozcamos nuestro pecado. Discernamos, hermanos, el cuerpo del Señor, para que no caiga el juicio por comer y beber indignamente. Pues aunque usted no lo crea, Él está siendo testigo de este momento sagrado. Bendito sea su nombre. Que no se vuelva una rutina, que no sea algo pasajero, sino que crea, no en su mente, sino en su corazón, que es el acto sagrado en donde usted es regenerado, en donde usted es bendecido, en donde su nombre nuevamente aparece en ese libro de la vida, por la gracia, solamente por la gracia de aquel que ha dado su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Meditemos un momento en el Señor. Espíritu Santo, yo te necesito. Hable con Él. Manda fuego a este lugar. El Espíritu Santo
preciosa del Cordero, quien borra toda obra muerta de nuestras conciencias. Por eso es que cuando nosotros comamos el pan y el vino, si su nombre ya había sido borrado por sus pecados del libro de la vida, créanlo, que nuevamente por gracia, por amor, porque el Padre ha cumplido su promesa, que aquel que confía en su Hijo tendrá vida, nuevamente su nombre estará escrito en ese libro sagrado de la vida eterna. Bendito su nombre. Es por Él, es por Cristo, es por su preciosa sangre, es por su sacrificio, Padre, es por su regalo, es por su hermoso regalo, por amor a nosotros. Así que por favor, hermanos, nuestros hermanos en comunión con el Señor que van a tomar la Santa Cena, pasen por favor. Pasen. Pasen. Poderoso de Jesucristo, declare paz. En el nombre de Jesús, paz. Créalo, porque me ha lavado mi Salvador, porque ha sido su sangre derramada en la cruz del Calvario la que me ha limpiado, porque Él es el que me ha invitado a que me siente en su mesa, que Él es santo, Él es santo, Él es santo. Declárelo, declárelo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declárelo, declárelo, en el nombre de Jesús de Nazaret. No se quede callado, use sus labios, declárelo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de nuestro Señor. Declárelo, hermano. Hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Declárelo, declárelo, no se salga. Confíe, confíe que esta palabra tiene poder de realizar lo imposible para la mente humana. Dice la Sagrada Escritura en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 11 que leíamos, pero en su versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que comamos el pan, hermanos, pero no sin antes bendecirlo, como dice su palabra. Oremos. Padre bueno, en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, te rogamos que bendigas este pan, símbolo de tu carne que fue, Señor, sacrificada, que fue lastimada, que fue lacerada, que fue golpeada, Señor, hasta el grado de causar llagas, Señor, surcos de tu espalda, por las cuales todas las enfermedades, Señor, han sido sanadas por el poder de tu sacrificio, pues por tus llagas hemos sido ya curados. Lo declaramos, Padre. Haz cumplir esta promesa ante nuestros ojos. Danos más fe para declararlo. Por tus llagas, Señor, hemos sido curados. Coma el pan, hermano, creyendo que si tiene una enfermedad, declárelo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Hoy creo
y confío fielmente que tu palabra es poder y potencia para los que hemos recibido tu Espíritu Santo. Toma el pan. Toma el pan y declárelo por tus llagas, Señor. Si tengo una enfermedad, si la desconozco, pero ya está en mi cuerpo, Señor, desintégrala, desvanécela, quita toda enfermedad, Señor. Todo síntoma psicosomático, sí, límpialo, Padre, de mi carne, de mi mente, en el nombre de Jesús. Toma el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que, hermanos, oremos por este vino. Padre, en el nombre de Jesucristo, le rogamos que santifiques este vino y que lo hagas cumplir al entrar, Padre, en nuestro cuerpo, que no es el vino, sino tu sangre preciosa que corre por todo nuestro ser, limpiando nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, ya que simboliza ese poder y esa presencia de tu sangre preciosa, Señor. Pues la sangre de Cristo tiene todo poder, Padre. Permítenos tomar tu sangre. Así que tomemos el vino en el nombre de Jesús y declárelo, hermano. Si hay un problema, una tristeza, una desesperación, un síntoma psicosomático ahora, pero en el espíritu, en el alma, celos, iras, contiendas, ansiedad, pensamientos de lujuria o de suicidio, desánimo espiritual, entonces ordénele en el nombre poderoso de Jesucristo. Y hoy se va, porque la presencia del Espíritu está en su vida. Tomemos el vino en el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hermanos. Él viene, hermanos. Cristo viene, hermanos. Gloria a Dios. Él es fiel y verdadero. Él vendrá. No tenga duda de eso. Él viene por una iglesia madura, por una iglesia que sale de esa aldea de la falta de fe. Él viene por una iglesia que ha tomado sus manos del Salvador y le dedica tiempo a Él para escuchar sus consejos. Él viene para abrir los ojos, para que veamos espiritualmente. Él viene, hermanos, en su poderosa gloria para que nosotros seamos rescatados de lo que viene. Ha abierto una puerta y está lista para que nosotros salgamos del horrendo que viene para estos tiempos finales. Démosle gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabemos al Señor. Gloria a su nombre. Alabemos al Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor.
Gracias, Señor, porque recordamos tu muerte, porque recordamos el sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Que has pagado, Señor, nuestro pecado, que por tu sangre preciosa, Dios, han sido lavados. Gracias, mi Cristo poderoso, porque este puñado de tus hijos, el cual, Señor, nos has permitido tomar, Señor, estos símbolos que nos recuerdan, Dios, tu muerte, que nos recuerdan también tu venida, Señor. Que esta palabra, Señor, que también sea expuesto, Padre, que nos recuerda también que es necesario buscarte, Dios, en espíritu y verdad, en ese compromiso, Señor, en esa intimidad, Padre, para que de esa manera, Dios, este pueblo pueda ser bendecido. Pues sigue ayudándonos y fortaleciéndonos, Padre, a cada uno de mis hermanos que han sido partícipes de este pan, de este vino. Fortalece en gran manera, ayuda y bendice, Señor, para que de esa manera, Padre, este cuerpo sea fortalecido en tu nombre, bendito Dios. Sigue obrando maravillas y milagros, Señor. Sigue haciendo prodigios en nuestra vida. Dios poderoso, bendice la vida de tu siervo. Sigue